que podamos comprender lo que Dios nos quiere hablar. Amén. Vamos a leer entonces la palabra de Dios honrando a nuestro Dios y para bendición de nuestras vidas. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Lloró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Estaba enojado, ¿cierto? Porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y saliendo Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hemos leído tu palabra. Creemos que es tu palabra la que se ha leído, y vamos a pedirte en esta tarde que usted pueda dirigirme, Señor, usar mi vida como instrumento en tus manos. Señor, que no sean mis palabras, sino que sea tu Espíritu Santo. Señor, que usted ha colocado este mensaje para esta noche, Señor, para todos los que estamos aquí, los que van a estar allí en las redes sociales. Te ruego, Señor, que usted nos hable conforme su grandeza. Usted conoce cada corazón. Usted conoce cada vida. Espíritu de Dios, usted conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. Por eso te pido que usted, Dios mío, tome el control absoluto y nos hable de su grandeza, Señor, a través de ella, por misericordia. Recibe tú la gloria y la alabanza, porque sé que tu palabra no volverá a ti vacía. Padre, te ruego tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tienen 3 minutitos para saludarse los que no se han podido saludar. Amén. Para que Dios nos pueda bendecir, ¿cierto? A través de la palabra del Señor. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Vamos a hablar en esta tarde bajo el tema el Dios compasivo. Amén. Vamos a hablar bajo el tema el Dios compasivo. Amén. Sabemos que tenemos a un Dios compasivo. Amén. Yo creo que Él ha sido compasivo. Amén. Cuando hablamos de un Dios compasivo, estamos hablando de un Dios paciente. Amén. De un Dios bueno, de un Dios misericordioso y clemente. Bendito sea el nombre del Señor. Nos encontramos, cierto, como dije al principio, con un profeta
enojón. Amén. Que en cierta medida este hombre Jonás tenía como excusarse, ¿cierto?, de ir a esa gran ciudad, como lo dice la Escritura. Amén. Porque si vemos la historia de Asiria, hermano, era una ciudad, una nación muy cruel. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia relata de que ellos eran expertos, hermano, en la guerra. Bendito sea el nombre del Señor. Una de las cosas que tenía este imperio o esta nación, hermano, era que eran expertos en el empalamiento. Amén. ¿Qué es lo que es el empalamiento? Era un método de tortura y ejecución donde la víctima era atravesada por una estaca. Amén. Ellos eran expertos en eso. Ellos, a los que tomaban prisioneros, los tomaban y simplemente cuando los apresaban, los atravesaban con una estaca, hermano. Allí tenían, hermano amado, algo que es muy tremendo, hermano. Eran hombres crueles. Amén. ¿Me está escuchando, cierto? Bendito sea el nombre del Señor. No deje de clamar a Dios. Amén. Cuando hablamos de esta nación, hermano, estos hombres tenían otra cosa que era horrible, que cuando tomaban un prisionero y eran enemigos de ellos, vivos le sacaban las pieles, hermano. Eso habla de desollamiento. Empezaban a desollar la piel de los prisioneros o de los enemigos. Cuando capturaban un enemigo, que para ellos era algo normal, hermano, el desollar las vidas, las personas vivas, hermano. No, ellos no tenían misericordia, hermano. Por eso le digo que en cierta medida Jonás tenía la razón, ¿cierto? En cierta medida. Por eso quiero que me entienda bien. Dios le había enviado con una misión a Jonás. Amén. Pero Jonás tenía en cierta medida razón de no ir, porque al pueblo de Israel, esta nación, con el pueblo de Israel fue muy cruel. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Ellos también tenían otro método, hermanos, de tortura. Amén. Que era cuando empezaban a torturar a las personas, también antes de todo empezaban a sajarle, hermano, mandarle con las espadas, empezaban a cortarle allí parte. Es como le llaman hoy día a los jóvenes, les mandaban sus tajos allí al cuerpo, hermano. Lo hacían sufrir hasta cuando ya ellos veían que ya no daba más y les cortaban la cabeza de una. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, para que usted se haga una imagen aproximadamente de lo que Jonás sabía, amén, cómo era la nación de Nínive, de los asirios. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Tenían también, hermano, en el corazón de estos hombres, amén, una maldad tremenda, amén, que ellos no eran, eran un poco menos que el mismo diablo, que el Señor lo reprenda, hermano, porque al diablo nadie lo ha podido todavía superar con la maldad que tiene. Pero imagínense si estos hombres eran así, imagínense cómo es el diablo, que el Señor lo reprenda, hermano. Su maldad no tiene límites, hermano. Amén. Estos hombres eran así. Por lo cual, si uno se pone a meditar, se pone a pensar, hermano, yo creo que cualquiera de nosotros como predicadores, si el Señor nos mandara, ¿cierto?, a un lugar a predicarle, a darle un mensaje a alguien que nos ha hecho un daño tremendo, hermano, yo creo que nosotros lo pensaríamos, ¿cierto? Lo pensaríamos, pero en sí, hermano, tendríamos que obedecer, porque Dios, en medio de todo esto, Dios tiene un plan. Bendito sea el nombre del Señor. Como le digo, el título del tema es el Dios compasivo. Amén. Dios lo que quería, hermano, era a esta nación darle una oportunidad.
Así como en un tiempo el pueblo asirio, hermano, el tiempo de la nación de Nínive era un pueblo poderoso, pero en el tiempo de Jonás, Dios esperó que este pueblo se debilitara un poco. Empezó a esperar que se debilitara. Ciertamente el pecado de esa ciudad era tremenda. Por eso, así como en Sodoma y Gomorra, hermano, también llegó a la presencia de Dios la maldad de aquella nación. Y el Señor dijo, voy a mandarle a un profeta que Dios conocía muy bien, hermano, como era Jonás, ¿cierto? Dios lo conocía, pero también dijo, voy a mandar a este profeta para poder advertirle, hermano, a esta nación que se arrepienta, porque de aquí a cierto tiempo esta nación va a ser destruida. Bendito es el nombre del Señor. Y yo creo que Jonás, cuando tomó la decisión de huir de la presencia de Dios, hermano, tenía en su corazón algo que no lo podía evitar, que era rabia, era enojo. Amén, porque Dios le estaba mandando a hacer algo que él sabía que no podía soportar. Bendito es el nombre del Señor. A veces Dios nos hace hacer cosas que nosotros no soportamos, hermano. Nos hace ir donde personas que nosotros posiblemente hemos tenido encuentros no buenos, no amigables. Bendito es el nombre del Señor. Pero cuando Dios te llama es porque quiere honrarte delante de ellos. Bendito es el nombre del Señor. Es porque Dios quiere hacer algo agradable delante de ellos, hermano. Dios le quería dar la oportunidad a Nínive de que se arrepintieran, de que se convirtieran de su maldad. Bendito es el nombre del Señor. Amén, porque la Biblia dice en el libro de Ezequiel capítulo 18, verso 23, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Amén. Es claro en ese mensaje, ¿cierto? Porque si se aparta el hombre cuando recibe el mensaje y se aparta del mal, se aparta de lo malo que está haciendo, no importa lo que haya hecho, ojo. No importa, mire lo que hacían estos hombres, pero aún así Dios quería tener misericordia de ellos. ¿Qué haría una persona si alguien la ha ultrajado o le ha hecho un daño gravísimo, le ha matado a algún familiar? Esa persona le ha hecho un daño horroroso a esa persona y Dios le habla a esa misma persona y le dice, ve y predícale que se vuelva a mí porque yo quiero perdonarlo. ¿Qué haríamos nosotros, hermano? Cierto que costaría como humanos y Dios lo conoce, hermano. Por eso Dios se compadeció también primeramente de Jonás. Amén. Porque si él hubiese sido que Dios se hubiese compadecido con Jonás, simplemente deja que el pez se lo trague y se lo coma. ¿Cierto? Pero Dios tuvo compasión de Jonás. ¿Por qué? Porque él sabía cómo era Jonás. Dios sabe cómo es usted, cómo soy yo, hermano. A Dios no le podemos engañar, con Dios no podemos ocultarle nada, hermano. Y Dios sabía cómo era Jonás, amén, que era un hombre que conocía bien a Nínive, hermano. Él lo conocía muy bien, por eso él no quería ir a ese lugar. ¿Y qué prefirió? Huir. Pero ¿sabe qué? No huir de Nínive, sino que huir de la presencia de Dios, hermano. Cierto que cuando una persona se ciega, quiere arrancar de la presencia de Dios sabiendo de que Dios está en todo lugar. Amén. De que Dios conoce donde usted se esconde, donde yo me escondo, donde estamos, ¿cierto? Donde habitamos, donde caminamos, donde hacemos nuestros trámites, donde hacemos nuestras cosas. Dios está ahí en todo momento. Bendito es el nombre del Señor. Porque ¿qué pasaría si Dios no estuviese ahí? ¿Cierto? El pez traga a Jonás, ¿cierto? Se ahoga dentro de ese pez y de ahí no hubiese salido más. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Cuando hablamos de este pueblo, mire, si usted se va unos capítulos más adelante, vamos a darnos cuenta ahí en el libro de Nahum. Gloria al nombre del Señor. Mire cómo habla Dios de esta ciudad que al tiempo, después de haberse arrepentido, al tiempo volvió a lo mismo. Pero miren el capítulo 3 de Nahum.
unos libros más adelante. Dice, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres. Escuche bien, hermano. Cada cadáver sin fin, y él en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera, que hermosa gracia, maestra en hechizo, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y destruiré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí, si usted sigue leyendo, hermano, se da cuenta de la calidad de nación que era Nínive, hermano. Una nación pecadora, contumaz, hermano. Una nación que yo creo que este hombre, Jonás, hermano, estaba esperando que sucediera algo similar a lo que pasó en aquel tiempo con Sodoma y Gomorra, los pueblos aledaños, porque Dios tuvo misericordia, ¿sabe de quién? De Lot solamente. Él quería tener misericordia de todos los de la familia de Lot, hermano. Pero ¿qué le pasó a la mujer? Volvió su mirada, ¿cierto? Desobedeció a la voz de Dios. Amén. Se salvó solamente, y sus yernos, los yernos de Lot, se burlaron de él. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. El único que se salvó fue Lot y sus hijas, hermano. Y Dios derramó su ira y derramó fuego, azufre del cielo, y consumió esa ciudad. Y la ciudad de Nínive iba a pasar exactamente lo mismo. Pero Dios tenía un propósito, hermano. ¿Sabe por qué? Porque esta ciudad, en su momento, hermano amado, tuvo la voluntad, ¿cierto?, de libertar al pueblo de Israel, ¿cierto?, de Siria, otra nación y otro poder, hermano, horrendo, hermano. Por eso Dios se acordó, porque dice la palabra que Él no es deudor de nadie. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y también en esta enseñanza, o en este libro de Jonás, hermano, nos encontramos con un Dios compasivo, un Dios que le da a entender a Jonás que Él tuvo misericordia de él. ¿Cuándo? Cuando lo llama a ser profeta. Amén. Y aparte de profeta, un predicador, un hombre que tenía que entregar un mensaje, pero el mensaje que Dios le daba que hablar. Amén. Y le tocó la difícil tarea, hermano, le tocó la difícil tarea a este hombre de ir a entregar ese mensaje, hermano, tremendo, porque era un mensaje tremendo, hermano, que la ciudad iba a ser destruida. Amén. Yo creo que Jonás, entrando por las puertas, estaba mirando hacia todos lados, ¿cierto?, con el temor, con el miedo de que le pudiera pasar algo. Pero él entró, cumplió la labor. ¿Y qué tendría que haber hecho él? Haberse devuelto y haberse ido. Pero ¿qué hizo Jonás, hermano? Mire lo que dice la palabra. En el capítulo 4, verso 5. Y salió Jonás de la ciudad. ¿Y qué hizo Jonás? Y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Amén. Porque a pesar de todo, él pensó que el pueblo de Nínive no se iba a arrepentir. Dijo en su corazón: aquí está mi venganza. ¿Cierto? Un pueblo cruel, un pueblo malo. Aquí está mi venganza, los voy a ver cómo los va a consumir el fuego, hermano.
¿cierto? Por eso el Señor Jesucristo no se equivocó cuando dice amar a vuestros enemigos. Amén. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Amén. Es difícil, ¿cierto? Porque somos carne. Nuestro temperamento es diferente al de Dios. Dios es pasivo, Dios es un Dios paciente, es un Dios que tiene más paciencia que todos nosotros juntos, hermano. Él es un Dios bueno. ¿Qué estaba pasando aquí? Que Jonás no entendía. Dios le estaba dando a entender a Jonás que ese pueblo Dios iba a compadecerse de ellos porque Dios conoce el futuro. Amén. Y cuando viniera el castigo sobre ellos, que hablan aún, ¿cierto? Cuando viniera el castigo sobre ellos, ellos no iban a poder decir, Dios nunca me habló, Dios nunca tuvo misericordia de mí. Ellos nunca iban a poder decir, Dios nunca me dio una oportunidad, Dios nunca me dio la oportunidad de arrepentirme siquiera, porque serían mentirosos, porque por algo Dios manda a Jonás antes, hermano, para hablarle a esa nación que se arrepintieran. Pero ¿qué le pasó a esta ciudad, a esta nación? Se arrepintieron, pero les duró poco. Porque era tanta la maldad que tenían dentro de sus corazones, hermano. No aguantaron estar en paz con Dios. No aguantaron, no soportaron estar en paz con Dios. Y como Dios vuelve a decir, conoce el futuro, él sabía, pero Jonás no entendía. Hermano, a veces nos ha pasado, no sé si a usted le ha pasado. A mí me ha pasado que he tenido que ir a pedirle perdón a gente que yo nunca les hice daño. Pero tuve que ir a pedirles disculpas. ¿Y sabe por qué? Por amor a sus almas, por amor a ellos. Bendito es el nombre del Señor. Y sabe qué, hermano, aunque no me han perdonado, aunque nunca me perdonaron, pero yo cumplí mi parte con el Señor. Yo fui y le dije, hermano, perdóname si te ofendí. Hermana, perdóname si te ofendí en algo, si te fallé en algo, perdóname, no fue mi intención, porque a veces también nosotros hacemos cosas inconscientemente que a veces ofendemos a alguien. Claro, y como la otra persona no tiene la capacidad de venir y preguntar qué pasó, ¿cierto? Se siente ofendido o ofendida. Amén, porque cuando usted se sienta ofendido con algo, hermano, eso tenemos que entender. No le pase lo que le pasó a Jonás. Si usted se siente ofendido por algo, por alguna palabra, por algún acto de alguien, sea quien sea, no se quede con eso en el corazón. Ese es un daño y un arma que usa Satanás, que el Señor lo reprenda, hermano. Cuando usted vea que se está sintiendo ofendido por algo o por alguien, vaya donde esa persona. Y dígale, hermano, yo veo que usted me dijo esto y yo no sé, quiero preguntarle si lo dijo con una intención mala o con una intención buena, o no sé, a lo mejor yo estoy equivocado, pero tengo que ir donde esa persona. ¿Sabe para qué? Para sanar mi corazón, para sanar el corazón, hermano, porque esa persona va a salir también de la duda, va a salir también del error, porque va a decir, ¿por qué el hermano me mira así? ¿O por qué la hermana me mira así? ¿O por qué esta persona ya no me habla? ¿Por qué esta persona ya no me dirige la palabra, hermano? ¿Sabe por qué? Porque andan mucho como en el pueblo de Nínive, hermano, que siembran cizaña contra otro. Y claro, y de la noche a la mañana a usted lo dejan de hablar. A usted lo dejan de mirar, a usted empiezan a hablar de ti y de mí, hermano, como que nosotros estamos haciendo lo más malo de este mundo. Pero ¿por qué pasa esto? Porque esas personas no se acercan a consultar, a preguntar, ¿es verdad esto, hermano? ¿Es verdad que usted habló de mí? ¿Es verdad que usted dirigió una palabra en contra mía? ¿Es verdad que usted está haciendo esto? Porque si lo hicieran así, y si lo hiciéramos así, hermano, nos evitaríamos muchos problemas. Llegaríamos al extremo de poder reconciliarnos si estamos en algún error, hermano amado. Porque todos nos equivocamos, ¿sí o no? Todos nos equivocamos, por lo cual nosotros tendríamos que tener la capacidad de emitir un juicio con anticipación. Amén. Es que me dijeron que el hermano está haciendo esto y usted le cree inmediatamente. Hermano, lo primero que uno tiene que hacer es preguntar, llamar,
Es decir, ¿es verdad lo que usted está diciendo o lo que me dijeron que usted está diciendo? Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí uno puede poner a Dios de testigo, hermano. Si no lo dijo, puede poner a Dios de testigo. Por eso cuando usted va a conversar con un hermano, una hermana o con alguien, hermano, siempre antes ore al Señor. Y siempre dígale: Dios, yo quiero que en esto esté usted de testigo aquí. Hermano, porque así las partes no van a poder mentir delante de la presencia de Dios. ¿Qué le pasó a Jonás? Jonás tenía la visión, ¿cierto? Y tenía en la mente al pueblo malvado. Tenía en la mente al pueblo malo. Porque él lo había visto, hermano, él lo había experimentado. Y de cierta manera tenía razón este hombre. Pero no tenía en la mente y tampoco tenía en el corazón de que Dios podía perdonar, de que Dios era misericordioso, de que Dios tenía la razón para poder tener misericordia de ellos si ellos se arrepentían, hermano. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor, hermano? Mire lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 1. En el capítulo 1, verso 5 dice: y los marineros tuvieron miedo. Y mire, escuche bien esto, por favor. Y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Mire lo que consiguió, hermano. ¿Se da cuenta de las palabras del capitán de la nave? Le dice: levántate y clama a tu Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Mire lo que estaba pasando en la nave, hermano. Ciertamente Dios permite esto, ¿cierto? Porque todo lo permite Dios. Amén. Ciertamente Dios permitió que Jonás viviera una experiencia horrible para él, pero en sí para que mirara también que él era un Dios compasivo y tenía un plan dentro de esa nave. Dice la palabra de Dios que estos hombres le dijeron: clama a tu Dios, porque en ese caso puede Dios tener misericordia de nosotros y no vamos a morir. Bendito es el nombre del Señor. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? Y se quedó: ¿y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y ahí le estaba predicando, hermano. ¿Ve? Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Bendito es el nombre del Señor. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os quietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces, escuche bien este versículo, hermano. Entonces, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Bendito sea el nombre del Señor. Mire las palabras de estos hombres que no temían a Dios, hermano, que servían a otros dioses, hermano, pero entendieron
que era el Dios verdadero, porque era el que tenía poder sobre la naturaleza, el que tenía poder sobre el mar. ¿Y qué pasaba? Que el mar, el viento se estaba embraveciendo cada día más, cada vez más. Bendito sea el nombre del Señor. Y si no hacían algo, si no clamaban a Dios, al Dios verdadero, iban a morir, iban a perecer, hermano. Dios ciertamente tenía el control de todo, hermano. Y también le demostró a Jonás que él le amaba a él, que él lo había enviado a Nínive y no a Tarsis. Bendito sea el nombre del Señor. Que le había dado una orden que fuera a Tarsis, a Nínive y no a Tarsis. Amén. Porque Dios, cuando da una orden, hay que cumplirla al pie de la letra. Bendito sea el nombre del Señor. No como a mí me parece, no como a mí me da la gana, no. Es como a Dios le place, es como a Dios le viene en su cabeza. Bendito sea el nombre del Señor. El libro de Jonás está dividido en secciones principales. Primero, la compasión de Dios por el desobediente Jonás. ¿Cierto? En el capítulo 1, verso 1 y en el capítulo 2, verso 10. También el rechazo de Jonás a su llamado. La salvación hacia Jonás. Amén. Y compasión de Dios por Nínive, que se va a arrepentir. Bendito sea el nombre del Señor. Jonás rechazaba la idea de que esta gran nación pudiese o fuese perdonada por Dios. Amén. Y esperaba en su corazón y en su pensamiento que Jehová la desapareciera del mapa. Amén. ¿Cuántos cristianos dicen, ojalá Dios te corte, ojalá Dios te mate, ojalá Dios te saque del mapa, ojalá Dios te desaparezca? Bendito es el nombre del Señor, pero Dios es al revés. Dios es el que quiere dar vida, el que quiere perdonar, el que quiere tener misericordia, el que quiere dar amor hacia la humanidad, porque Él dice, yo no he venido para que las ovejas se pierdan, sino para que vengan al arrepentimiento. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Si el pueblo hubiese rechazado el llamado y la predicación de Jonás, Jonás hubiese estado más alegre. Como no fue así, Jonás se enojó en gran manera. Por eso él le dice al Señor, quítame la vida, mejor es la muerte que la vida. Mire el enojo, mire cómo estaba, hermano. Por eso Dios con su voz amorosa le dice, ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Haces bien en enojarte tanto? Hermano, primer predicador que veo que cuando una nación entera se arrepiente, se enoja. ¿Cuánto anhelamos de que la gente se arrepienta, cierto? Que venga a las plantas de Cristo. Nosotros nos alegraríamos que toda esta comuna del bosque, hermano, se arrepintiera delante de la presencia de Dios. Pero este hombre se enojó. Y se enojó en gran manera, hermano, porque él no quería que Nínive se arrepintiera y se fuera con Dios, hermano. Qué triste, hermano, ver predicadores así, que lo que quieren en vez de ver la alma salvada, se están enojando, hermano, por lo que Dios está haciendo. Bendito sea el nombre del Señor, pero Dios está dando oportunidad para que se vuelvan a Él. No importa el pecado que hayan cometido, lo que Dios quiere es que se vuelvan a Él, que clamen a Él, que se humillen delante de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y por causa de todo esto, hermano, dice que tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y mire lo que pasó. Y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos, hermanos, los que estaban en el barco. Se dieron cuenta de que el Dios que ellos servían no servía para nada, pero sí el Dios que tenía Jonás era un Dios temible, era un Dios que había que temerle. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra que ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero el Señor es un Dios bondadoso, hermano. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Amén. Que tragase a Jonás. Hubiese sido otra cosa, lo hubiese masticado a Jonás, ¿cierto? Si Dios no hubiese sido compasivo,
Hubiese puesto algo que lo mordiere hasta tal extremo que lo moliera. Bendito sea el nombre del Señor. Pero dice la Biblia que preparó un gran pez que tragase a Jonás. Se lo tragó completito. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Eso también es la profecía que Dios le iba a dar a la nación de Israel en aquel tiempo cuando pedían señal. ¿Se acuerdan que el pueblo le pedía señal? La generación mala esa de cuando estuvo Cristo, hermano, le pedía señal y el Señor les dijo, no se les será dada señal, sino la de Jonás. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y cuál era la señal? Que mi Señor estuvo muerto, estuvo en la tumba 3 días y 3 noches. Bendito sea el nombre del Señor. Y al tercer día, dice la Escritura, que resucitó. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mire, veamos en el capítulo 2. Jonás hace una oración. Dice la palabra, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares. Eso le pasa a los desobedientes, ¿cierto? Y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Tenía fe Jonás todavía, ¿cierto? Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se me enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Bendito es el nombre del Señor. Mas tú sacaste mi vida, ¿de dónde? De la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Qué hermoso es Dios, hermano. Qué bueno es Dios, hermano. Amén. Cómo Jonás con esa lección tan grande no iba a aprender, ¿cierto? Que Dios era compasivo, que Dios era misericordioso, hermano. ¿Cómo no se iba a dar cuenta Jonás de lo que Dios quería hacer, del milagro tan grande que Dios quería realizar? Pero Jonás sigue lo mismo. Veamos el capítulo 3, hermano. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, por segunda vez, ¿cierto? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Bendito es el nombre del Señor. Y cuando llegó Jonás, entró por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y ahí habla a Dios, ¿cierto? No a Jonás, sino que a Dios. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo.
Pero usted se pone a meditar, ¿cierto? Cuando uno lee la Biblia, uno tiene que meditar quién está hablando ahí. Y el que escribió este libro fue el mismo Jonás. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted se pone y se da cuenta, hermano, él está contando el testimonio que él vio. Amén. Cuando Jonás entró, imagínense a Jonás, un hombre calvito, allí chico, hermano, entrando por la ciudad de Nínive, dando el mensaje que de aquí a 40 días la nación entera iba a ser destruida. Pero ¿sabe qué? El corazón de Jonás, por el capítulo 4 estoy sacando esta conclusión, hermano. ¿Sabe por qué Jonás pasaba por el medio, daba el mensaje, pero él en sí decía en su corazón, estos no van a oír? Pero ¿qué es lo que pasaba? Que Dios estaba quebrantando, porque la palabra de Dios quebranta el alma. La palabra de Dios convence, el Espíritu de Dios convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, que cuando Jonás terminó de entregar el mensaje, inmediatamente la gente apenas oía, se arrepentía, apenas oía, caía a tierra y pedía misericordia. Llegó a oídos del rey, hermano, la palabra, la profecía llegó a oídos del rey, y el rey inmediatamente como autoridad mandó a que toda la nación, los animales y los hombres no comieran nada, no degustaran nada. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque ellos conocían al Dios de Israel. Ellos sabían quién era el Dios de Israel, fuerte, un Dios que había que temerle, porque ellos con sus ojos vieron cómo Dios había desbaratado, hermano, naciones completas, cómo había destruido naciones completas, hermano. Y yo me imagino que estos hombres trajeron a la memoria lo que había ocurrido con Sodoma, con todos los países, con todas las naciones que pecaron contra Dios y Dios los destruyó, hermano. Como ellos se acordaron en ese momento y dijeron en su corazón, por la forma que está escrito aquí, ellos tienen que haber dicho, si nosotros no nos volvemos a este Dios, nos va a destruir a cada uno de nosotros. Porque Dios, cuando determina destruir algo, lo destruye. A no ser que esa persona se vuelva a Dios, a no ser que esa persona le pida perdón a Dios, a no ser que esa persona le diga, perdóname, fallé, te ofendí, hice lo malo delante de tus ojos. En ese momento Dios cambia los planes. Posiblemente muchos de los que estamos aquí, Dios ya tenía determinado ya terminar con la vida, ¿cierto? Pero Dios mandó un mensaje a través de alguien. Mandó un mensaje a través de un predicador, a través de un profeta, no sé, pero mandó un mensaje. ¿Y cuál fue el mensaje? Vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Si tú te vuelves a mí, yo había determinado cortarte de esta tierra, pero como si te vuelves a mí, no lo haré. Me arrepentiré y te daré una nueva oportunidad. Bendito sea el nombre del Señor, porque Dios es compasivo, hermano. Dios es paciente para con nosotros, porque Él no quiere que ninguno perezca. Dios quiso tener misericordia de Nínive porque Él no es deudor, como dije recién. La Biblia nos enseña en Segunda de Reyes, hermano amado, en el capítulo 13 de este libro, hermano, que los asirios habían liberado a Israel de años de opresión del país o de la nación de Siria. Bendito es el nombre del Señor. El significado para Jonás de justicia significaba el castigo de los malos. Bendito es el nombre del Señor. Hermano, para Jonás, que Dios hiciera justicia con esa nación, para Jonás era que Dios destruyera esa nación. ¿Por qué? Porque habían hecho mucho daño, hermano. Pero ¿qué es lo que estaba en el corazón de Dios? Era darle una oportunidad a Nínive, hermano, para que se arrepintiera. Lamentablemente volvieron a caer en lo mismo y fueron totalmente destruidos. Porque así lo hace Dios. Amén. Como dijo Ezequiel también en su momento, sabrán que hay profeta en Jerusalén. Bendito sea el nombre del Señor. Hay profeta en Israel. Bendito sea el nombre del Señor. La rebelión de Jonás pasó por varias etapas. Primero trató de huir de la presencia de Dios.
Amén. El Salmo 139, versículo 7 al 12 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Escuche bien este salmo, hermano. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. La lección para Jonás en el barco fue que Dios primero tuvo compasión de él, tuvo compasión de los tripulantes del barco y tuvo compasión también del pez. Bendito sea el nombre del Señor, porque tragarse algo amargo, ¿cierto?, trae gastritis, hermano, dolores intensos estomacales. Pero Dios tuvo misericordia del pez, hizo que lo vomitara. Bendito sea el nombre del Señor, porque así lo dice la palabra del Señor. Porque Dios es bueno, Dios es misericordioso, hermano. Vemos que la tormenta que Dios levantó permitió que Jonás comprendiera su responsabilidad y a cumplir no la voluntad de él, sino la voluntad de Dios. Amén. Dios es justo y no dará por inocente culpable, dice la palabra de Dios. Pero antes de hacer el juicio, Dios tiene misericordia. Dios se compadece del más malo, hermano. Del más malo se compadece Dios. Si se arrepiente de verdad, si se arrepiente de corazón, Dios lo perdona, Dios lo levanta, Dios nuevamente empieza a hacer algo. ¿Qué hizo con David Dios? A pesar de que él era el rey de Israel. Pero esperó que confesara, y como no confesó su pecado, mandó al profeta. ¿Cierto? El profeta lo descubre. El profeta le dice, y vino el juicio sobre su casa, dice la palabra del Señor. Pero ¿qué hizo el salmista? No se quedó ahí. El salmista fue y se humilló. ¿Cierto? Cuando vino el profeta, yo creo y me imagino a ese rey, hermano, sacándose su traje real, sacándose su corona, hermano, y vistiéndose de cilicio, vistiéndose allí con una túnica, hermano, tirándose ceniza encima, diciéndole al Señor: Señor, ten misericordia de mí, perdóname mis pecados, porque contra ti solamente he pecado. Reconoció su pecado y Dios esperó un tiempo, hermano, que tiene que tener una disciplina allí un poquito el hombre para que pueda entender, hermano. Pero cuando Dios ve que ese hombre se arrepiente de verdad, lo levanta de nuevo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, porque Dios está esperando que nosotros reconozcamos, que digamos: Señor, te fallé, te ofendí. Eso es lo que estaba esperando del pueblo de Nínive, hermano. Eso es lo que estaba esperando, hermano. Hay gente que está haciendo lo malo, que está haciendo cosas terribles, hermano, malas, pero Dios está esperando y le está dando la oportunidad que se arrepientan, que se conviertan, porque esta palabra también, como es para nosotros, también es para ellos. Bendito sea el nombre del Señor, que hay oportunidad todavía. Hay oportunidad de arrepentimiento, hay oportunidad de que Dios pueda hacer algo nuevamente con ellos o con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué es lo que está pidiendo Dios? Que obedezcamos. Que no paguemos pasaje para ir a otro lado y no hacer la voluntad de Dios, hermano. Mire que cuántos hermanos hoy en día están desertando de hacer la voluntad de Dios por otra cosa. No, que para mí es muy difícil esto. Para mí servir a Dios es muy difícil.
Para mí buscar el rostro de Dios es muy difícil, que eso lo haga otro, que eso lo tome otro, hermano. No, Dios te llamó a ti, Dios me llamó a mí, bendito sea el nombre del Señor. Dios tuvo compasión de mí y de ti, y tenemos que estar agradecidos, tenemos que levantar, yo creo, las manos todos los días, porque Dios tuvo compasión de nosotros, se compadeció de nuestros pecados, de nuestras maldades, hermano, tuvo misericordia de todo lo que hicimos mal, hermano, y de todo lo que hacemos mal actualmente. Porque somos gente que cometemos errores a diario. Pero Él quiere que nosotros le confesemos a Él y le digamos: Señor, esta es mi ofensa. Con esto te ofendí hoy día, con esto te fallé hoy día. Señor, perdóname, no me quiero apartar de ti, no me quiero alejar de ti, no quiero abandonarte, no quiero separarme de ti en ningún momento, porque apartado de mí, dice la palabra, nada podéis hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es compasivo. ¿Cuántos dicen amén? Dios es amor. Amén. Estos paganos del barco estaban más inquietos, hermanos, porque estaban con miedo de que Dios los destruyera a ellos por causa de Jonás. Pero Dios sabía que ellos también iban a clamar a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios permite cosas, hermano, a veces para que nos demos cuenta de lo que estamos viviendo, de lo que está pasando. Hermano, ¿qué haría usted si Dios le dijera: ve y dile al que ha hecho daño que todavía le amo? Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Tendríamos que obedecer, ir contento, con gozo. Si esa persona escucha el mensaje y se arrepiente, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Si lo escucha y no se arrepiente, allá él o ella con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero usted cumplió y no va a esperar como Jonás ahí, no se va a sentar a ver cómo lo destruye Dios. No, va a estar orando y diciendo: Señor, ten misericordia de él, ten misericordia, perdónalo, hazlo entender, hazla entender de que está actuando mal, de que está haciendo lo malo. Señor, ten misericordia, ábrele los ojos, Señor. Porque esa es la oración de un cristiano verdadero. Amén. No como los discípulos del Señor, que cuando vieron que otros andaban ahí predicando en el nombre del Señor y estaban ahí enojados, ellos dijeron al Señor: oremos para que mande Dios fuego del cielo y los consuma, hermano. Y el Señor, ¿qué les dice? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Bendito sea el nombre del Señor, porque yo no he venido para que el mundo se pierda. Yo no he venido para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios es misericordioso hasta con nuestras vidas, hermano. Por eso nosotros tenemos que entender, hermano, y digo nosotros, porque todos, Dios ha sido compasivo. Dios ha sido misericordioso, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. En el corazón, hermano, de Dios estaba todavía el deseo de que esta nación se convirtiera. Y lo logró. Dios logró esto. Por eso dice la Biblia que cuando oyeron a Dios o la palabra de Dios, qué importante es eso, hermano, que solamente nosotros somos el portavoz, hermano. Somos como este micrófono y el parlante, hermano, que estamos emitiendo solamente la palabra de Dios. No la palabra mía del pastor, no la palabra suya como predicador, como predicadora. No, es la palabra de Dios, hermano. Es la palabra de Dios la que va a convencer al que está mal, al que está haciendo las cosas mal. Bendito sea el nombre del Señor. Y para ir terminando, mire, Dios tenía un plan. Cuando preparó todo esto, hermano, allí en el capítulo 4, verso 5 en adelante, dice: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra. Amén. Hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza. Como era calvo, el sol le iba a dañar, ¿cierto? Y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera.
Pero al venir el alba, al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, porque quería hacerlo entender, ¿cierto? Y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y le respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay, mire, escuche bien esta parte, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. O sea, no quería solamente Dios tener misericordia del rey, sino de 120,000 almas. Mire la predicación que se mandó Jonás, hermano. ¿Cuántos se convirtieron? 120,000. Dice la Biblia que todos se arrepintieron, hermano. Y por eso Dios no quiso destruir la nación. Por eso cuando usted predique, hermano, predique confiando que Dios lo está usando. Pueden ser breves palabras, pueden ser breves las palabras que usted emita, hermano, pero si vienen de Dios, esas palabras sencillas van a convencer a multitudes, hermano. Nosotros tenemos la bendición de predicar, hermano, en diferentes lugares. Usted tiene la bendición de predicarle a todos sus compañeros, a toda su familia, a todos los vecinos. Tiene la oportunidad de predicarle a todos los amigos, hermano, a quien quiera. Usted puede tomar un teléfono, ponerlo ahí, decir, Cristo te ama, Cristo te está llamando. Usted no tiene que ni siquiera pedir permiso para poder hablar a través de incluso de las redes sociales. Usted lo puede hacer. Si predica la palabra ciertamente, si habla de la palabra ciertamente, usted lo puede hacer porque está predicando. Dice la palabra, no podrá bozar al buey que trilla. Está diciendo, usted puede predicar en la calle, usted puede predicar y hacer miles de cosas. Mucha gente dice, como a mí no me dan oportunidad en la iglesia, yo no predico en ningún lado. No, hermano, eso es un error. Ese es un error. Dios nos llamó cuando el Señor mandó a los discípulos y les dijo, id por el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura. ¿A quién le estaba diciendo? ¿A los discípulos nomás? ¿O a todos? A todos, hermano. Le estaba diciendo, por eso usted puede predicar con libertad en la calle. Puede con libertad hablarle a quien usted quiera, bendito sea el nombre del Señor, pero siempre con el temor a Dios y predicar la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque ¿qué hubiese pasado si Jonás hubiese empezado a predicar? Muertos, generación de víboras, calaveras con chasca, arrepiéntanse. Cierto que el mensaje no lo hubiesen recibido, todo lo contrario, hubiese salido degollado ahí, hermano. Pero como él entregó el mensaje que Dios le había mandado a decir, le dijo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Y cuál fue el efecto? Inmediatamente Dios conmovió ahí el corazón, trató en el corazón, no en la carne, sino que en el corazón de las personas, y esas personas se convirtieron. Pero Jonás estaba enojado, hermano, en vez de haberse alegrado. Que no nos pase esto a nosotros, hermano. Si vemos que nuestro enemigo o aquel que nos hizo daño se volvió a Dios y Dios lo levantó, gocémonos, alegrémonos, porque esa alma no se fue al infierno, no se fue con el diablo, hermano, sino que se fue a la presencia del Señor. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? ¿Cuántos se van a poner en pie y alabar al Dios compasivo? Esta es la palabra del Señor, hermano. Servimos a un Dios compasivo, a un Dios misericordioso, a un Dios que dice la palabra que es tardo para la ira y grande en misericordia. Si esa persona o usted o yo, hermano, aceptamos la palabra y nos volvemos a Dios, Dios tendrá misericordia de nosotros. ¿Cuántos quieren venir aquí al altar a adorar a este Dios compasivo, hermano? A este Dios grande y misericordioso.
Yo creo que todos deberíamos venir y decirle: Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, Dios, porque te compadeciste de mí cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, cuando yo estaba muriendo en mis pecados, cuando yo estuve a punto de morir, a punto de irme al infierno. Usted me salió al encuentro, tuvo misericordia de mí, tuvo piedad de mi vida, tuvo piedad de mi alma. Pero en esta tarde estoy aquí, Señor, no por mérito mío, no porque yo me lo gané, no, sino porque tú tuviste misericordia de mí, porque tú te apiadaste de mí, tú tuviste piedad de nosotros. Oramos por